Fight Graphite era un don nadie al que la vida le había meado encima desde que nació. Lo trataban como escoria por tener una habilidad que no servía para nada. Su habilidad, glotonía, solo le daba un hambre insoportable que no se saciaba ni con medio mercado. Lo tenían como un perro vigilante en la puerta de la ciudad, más por lástima que por utilidad, aguantando la burla de los aventureros que pasaban. Todos hablaban de sus gloriosas cacerías, mientras él solo podía soñar con tener una habilidad útil. En una de esas jornadas miserables, unos caballeros sagrados se acercaron y lo usaron de pelota para desfogarse. Pero ahí apareció Roxy Hart, una noble con los ovarios bien puestos, que lo frenó en seco y le recordó a esos idiotas que su trabajo era proteger, no maltratar. Después de que se fueran, Fate, ya acostumbrado a tragar mierda, solo atinó a disculparse con torpeza y siguió su camino buscando comida. Pero el hambre seguía taladrándole el estómago como si no hubiese comido en días. En el camino, vio a unos ladrones escapar. Fue a avisarle a Roxy, que salió corriendo tras ellos, dejándolo solo. Entonces uno de los criminales volvió directo hacia él. Fate, actuando más por instinto que por habilidad, le clavó la lanza y lo mandó al otro barrio. Y ahí pasó lo impensado, su habilidad glotonía se activó por primera vez de verdad. De repente su cuerpo absorbió las habilidades del ladrón, ganando cosas como telepatía e identificación. No entendía qué carajos pasaba, pero ya no era el mismo inútil de siempre. Roxy volvió y lo felicitó, y hasta le ofreció un trabajo en la familia Hart. Fate aceptó sin pensarlo. Al día siguiente fue a una tienda de armas con 2 míseras monedas de plata. El vendedor casi se le caga de risa en la cara, mandándolo al rincón de la basura. Ahí encontró una espada negra, maltratada como él, que resultó tener conciencia y se llamaba Avaricia. La compró y selló sin saberlo un pacto con una voz que no se callaría nunca. Mientras tanto, los caballeros que antes lo habían humillado ya estaban cuchicheando con odio sobre Roxy por haberlo contratado. Uno de ellos incluso hablaba de volverse inmortal, como si eso fuera pan del día. Pero Fate estaba ocupado en otras cosas. Mientras entrenaba con Greed, fue atacado por goblins. Cada vez que mataba a uno, su habilidad absorbía más poder, y por primera vez en su vida, dejó de sentir ese hambre eterna. Greed le explicó que glotonía robaba habilidades de los enemigos, pero había una condición: debía mantener eso en secreto. Con unas orejas de goblin en la bolsa, fue al gremio y cambió su botín por unas monedas. Por fin había ganado algo decente, pero cuando volvía, vio a un degenerado arrastrando a una niña. Usó su habilidad de identificación y notó que no era cualquier tipo. Lo siguió hasta un almacén viejo, donde vio que la niña estaba encadenada. El tipo hablaba de entregarla a los caballeros sagrados como si fuera un trozo de carne. Fate, con Greed de su lado, no quiso dejarla sola. Sabía que era más débil, pero el asco y la rabia lo empujaron a actuar. Atacó con todo y logró no solo salvarla, sino hacer cantar al secuestrador, quien confesó que un tal Haido había dado la orden. Llevó a la niña, llamada Sahara, a comer algo antes de llevarla de vuelta al orfanato. Fue la primera vez que alguien le agradeció de verdad, y eso lo sacudió. Greed le informó que había desbloqueado su primera técnica real de combate, permitiéndole golpear 2 veces en un solo ataque. Fate no quería quedarse en la mediocridad, así que juró seguir fortaleciéndose. Al día siguiente llegó a la mansión Hart. Roxy lo recibió con un vestido que casi le causa un cortocircuito mental y lo llevó a la tumba de su padre, caído en Galia, un continente infestado de monstruos. Ahora Roxy lideraba la casa Hart y quería que él fuera parte de su equipo. En ese momento conoció a Haru, la jefa de las sirvientas, quien le dejó claro que no tolerarían vergüenzas. Pasó una semana partiéndose el lomo, pero su estómago no cooperaba. Incluso después de comer, seguía rugiendo como bestia, lo que dejaba a todos confundidos. Fate no entendía por qué esa hambre insaciable seguía ahí, pero algo le decía que esto apenas estaba empezando. Fate apenas podía sostenerse en pie, como si tuviera un vacío dentro que ni 1000 bestias enteras podrían llenar. Roxy lo sacó de ese trance, y entre recuerdos de padres tragados por monstruos, se formó una conexión silenciosa entre ellos. Pero el cuerpo de Fate dijo basta y colapsó como si le hubieran tirado la palanca. Despertó en su habitación con una nota de Roxy dándole el día libre. Con la mente más clara, empezó a cuestionar a Greed por esa hambre absurda que lo consumía desde adentro. Greed, con su tono crudo, le explicó que era el precio de la glotonía. Cada alma que devorara lo haría más fuerte, pero también más esclavo del hambre. Y cuando el impulso subía demasiado, sus ojos se teñían de rojo, señal de que ya no veía personas, sino presas. Al salir, pasó entre gente común, pero no podía dejar de pensar en lo bien que olían. Su instinto de cazador estaba desatado. Greed le explicó que ese estado le permitía rastrear enemigos por el olor, mientras los más débiles quedaban paralizados del miedo. Así dejaron el reino y fueron directo hacia una zona infestada de goblins. Fate los masacró uno tras otro, sin freno. Luego se adentró en el bosque de Hogoblin, donde siguió cazando hasta que por fin, esa hambre que lo perseguía, se calmó un poco. Pero el maldito destino no da tregua. Un rey goblin apareció de la nada. Al identificarlo, vio que eran parejos en estadísticas, pero el monstruo tenía regeneración. Lo siguió y con repulsión vio cómo devoraba a un humano sin pestañear. El asco lo impulsó a atacar y logró cortarle un brazo. La pelea fue sucia, con Fate esquivando a duras penas, hasta que Greed lo obligó a dejar de jugar a la defensa. Con un golpe bien metido, lo liquidó. El resultado fue un subidón de poder y la habilidad de regeneración. Greed le dijo que podía evolucionar su forma a cambio de todo el poder que Fate había acumulado. ¿Era eso o perder el
derecho a empuñarlo. Fate aceptó a regañadientes y en medio del proceso, Grid se transformó en un arco mágico. Las flechas se generaban solas y daban en el blanco sin importar dónde apuntara. Después de la pelea, Fate dejó las orejas del rey Goblin en la puerta del orfanato. Pensaba que necesitaban más la recompensa que él. Al día siguiente, interceptó a lo que creyó era un intruso, pero resultó ser Roxy disfrazada. Lo arrastró a una especie de paseo encubierto y en plena caminata le pidió que le mostrara su espada. Fate se puso tenso, pero por suerte ella no notó nada extraño. Llegaron a la ciudad justo cuando todos se paralizaban por la cercanía de la Noche Santa. En medio del silencio, el estómago de Fate rugió como bestia. Uno de los caballeros intentó pisotearlo por faltar el respeto, pero Roxy lo protegió sin pensarlo. Toda la multitud empezó a sospechar que esa campesina no era tan común. Grid le dijo a Fate que fingieran ser pareja. Ella entendió al vuelo y se adaptó. La escena los sacó del foco de atención, escaparon entre callejones hasta que pudieron respirar. La lectura mental de Fate captó que Roxy estaba más agitada por él que por la misión, pero volvieron al trabajo y pronto escucharon rumores de una masacre de goblins. Alguien había dejado orejas como si fueran donaciones. Roxy se interesó en el asunto y le pidió a Fate que la acompañara a un bar local para reunir información. Allí el camarero contó que un guerrero encontró un campo de cadáveres frescos. Roxy sospechó que un monstruo de afuera se había colado. Un anciano mencionó que el responsable podía ser un liche. Por eso los caballeros sagrados habían tomado el control del caso. Justo entonces entraron unos idiotas a coquetear con Roxy. Uno se pasó de listo y terminó volando por los aires. Todos entendieron que no era una simple chica de campo. Ella se quitó el disfraz y soltó un discurso sobre igualdad entre nobles y plebeyos. Más tarde fueron al herrero, que le dio un buen repaso a Grid. Roxy le confesó que había estado a oscuras respecto a la cacería de monstruos porque la familia Blerick la había dejado fuera del asunto. Mientras tanto, Haido seguía con su farsa de buen tipo, vendiendo el cuento de que estaba ayudando a un niño perdido. Fate no se tragó esa mierda y lo alejó del falso protector. Roxy confrontó a Rafael por haberla excluido del comité de caza, pero él solo soltó excusas baratas. Luego ayudaron al niño a reencontrarse con su madre. Ya en la base, Fate presionó a Grid por una forma de seguir cazando sin que Roxy lo descubriera. Grid le habló de unas máscaras que distorsionaban su apariencia. Mientras tanto, Rafael reunía a sus caballeros para planear su viaje a Galia. Poco después, un grupo de guerreros halló otro cementerio de goblins y se cagaron del susto al ver un monstruo parado sobre los cadáveres. Al día siguiente, Roxy le dio a Fate una misión secreta. Partieron en carruaje hasta la casa de su madre, Aisha, quien no tardó en hacerle un interrogatorio completo a Fate, empezando por si estaba enamorado de su hija. Ambos se pusieron más colorados que carne al fuego, pero Aisha solo buscaba una opinión profesional sobre la capacidad de Roxy como líder. Fate, como si le hubieran inyectado heroísmo, declaró que la serviría hasta su último suspiro, dejándola tan incómoda que parecía que le acababan de gritar una declaración de amor en medio de una plaza pública. Después Fate terminó trabajando como un peón más entre los sirvientes, cosechando uvas mientras escuchaba cómo las tierras habían sido cuidadas por los señores durante generaciones. Los demás hablaban con orgullo de servir a los nobles como si fuera un honor sagrado. Uno de ellos mencionó que la temporada de caza se acercaba, ya que los cobaltos siempre se colaban durante la cosecha como ratas buscando sobras. Pero el hambre maldita de Fate volvió a rugir como una bestia desatada. Grid le explicó que la glotonía ahora pedía algo más sabroso que goblins. Las almas débiles ya no llenaban el vacío. En el viaje de regreso, Fate vio a una chica con un hacha gigantesca, tan amenazante como imponente, y con los mismos ojos rojos que él. Intentó escanearla con su habilidad, pero no obtuvo nada. Ella soltó un comentario críptico y se marchó como si ya lo conociera. Roxy la identificó como una sobreviviente de Galeón, una nación desaparecida hacía 1000 años, arrasada por el monstruo del apocalipsis. Ver a alguien así era como ver un mito caminando. Al regresar, Fate se preocupó de que Roxy se fuera sola a cazar, pero ella le recordó que cazar monstruos era parte de su trabajo como Noche Santa. Al día siguiente, todos se escondían entre arbustos preparándose para cazar cobaltos, hasta que un monstruo gigantesco apareció sin invitación. Fate apenas podía controlar el hambre, su cuerpo temblaba por las ganas de devorarlo. Grid sabía que estaban jodidos. El monstruo, conocido como la bestia de la corona, tenía estadísticas tan bestiales que Fate pensó que la muerte era lo más probable. Volvieron al pueblo donde cundió el pánico. Roxy calmó a la multitud afirmando que ella misma enfrentaría a la criatura. Grid, desde la sombra, dijo que eso era básicamente suicidio. Fate decidió adelantarse, no iba a dejar que Roxy terminara despedazada por una pesadilla viviente. Esa noche se coló en el bosque, rodeado de cobaltos, empezó a eliminarlos uno a uno con su arco, absorbiendo sus estadísticas. Pero cuando apuntó al jefe, este usó un secuaz como escudo. Fate pasó al combate directo, abriéndose paso a espadazos. Las estadísticas se disparaban, pero el monstruo aún resistía. Cuando por fin creyó que podría derribarlo con su nuevo arco, la bestia atrapó su flecha y contraatacó con una onda de choque brutal. Fate voló como muñeco de trapo y cayó fingiendo estar muerto. Cuando un cobalto se acercó, lo tomó por sorpresa y siguió absorbiendo más poder. Grid le ofreció desbloquear una técnica oculta a cambio del 10% de sus estadísticas. Fate aceptó y con su nuevo disparo reforzado, reventó a la bestia de la corona de un solo tiro. En vez
vez de satisfacción, sintió como si le revolvieran las tripas con una cuchilla. Grid le dijo que esa alma había sido tan poderosa que su cuerpo no estaba listo. Gritó de puro dolor, resistiendo como podía para no perder el control. Al día siguiente, los soldados llegaron y vieron los restos del desastre. Roxy también apareció, convencida de que la culpable había sido la misteriosa chica del hacha. Ya en la finca, Roxy le anunció a Fate que debían volver a la capital. Aisha, viendo cómo brillaban los ojos de su hija al hablar con él, llevó a Fate a un lado para hablar en serio. Le pidió que cuidara de Roxy, que estuviera con ella más allá de títulos o jerarquías. Le dijo que no le quedaba mucho tiempo y básicamente lo nombró guardián de su hija. En el camino, Fate empezó a cuestionarse todo. Sabía que le estaba ocultando demasiadas cosas a Roxy. Esa noche, notó que sus ojos seguían rojos. Grid le confirmó que los goblins ya no servían para su hambre. Necesitaba monstruos más poderosos o perdería el control. Más tarde lo encontró en una taberna, sumido en su miseria. Mientras se culpaba por ser un fraude para Roxy, un viejo borracho apareció quejándose de que Haido había sido asignado a la casa de leches. El tipo deseaba que lo mandaran a Galia a morir como al padre de Roxy, pero el verdadero bombazo fue enterarse de que Roxy había sido elegida para reemplazarlo en la expedición. Roxy visitó la tumba de su padre, lista para seguir su camino. Fate intentó detenerla, pero ella ya había decidido morir si era necesario. Mientras tanto, los Blerix celebraban que pronto se librarían de ella. Haido y los demás hermanos se largaron a Tenburn, y este intentó sacarle a Rafael el secreto de la inmortalidad. Rafael solo le dijo que mejor se preparara para no morir primero. Fate se quedó solo, pensando en que ya no podía seguir aguantando como las noches santas trataban a la gente como basura. Horas después, Haido apareció con su escuadrón, creyendo que la fuerza numérica lo salvaría, pero Fate los destrozó uno por uno. Haido quedó paralizado viendo la carnicería, intentó levantar su orgullo con su estatus de noche santa, pero Fate le rompió la espada en la cara y lo arrastró como muñeco. Lo azotó contra árboles, lo mandó al cielo y le disparó una flecha que casi lo borra de la existencia. Haido cayó al suelo destrozado, sin entender cómo un simple sirviente había acabado con él sin despeinarse. Fate dejó en claro que sus motivos no tenían nada que ver con Roxy. Esta vez era personal. Harto de tantos abusos, terminó lo que había empezado y mandó a Haido directo al infierno. La habilidad glotonía se activó otra vez, otorgándole la técnica de la espada sagrada, lo que en teoría lo calificaba como un caballero sagrado, pero le importaba una mierda. No tenía ningún interés en unirse a ese club podrido de farsantes. Grid, como siempre, le ofreció una nueva evolución a cambio de todas sus estadísticas. Fate aceptó. La espada cambió de forma, revelando un equipo aún más jodidamente poderoso. Al día siguiente, mientras Roxy se despedía para partir rumbo a Galia, todos intentaban fingir optimismo en una de las fiestas más miserables jamás organizadas. Ella trató de levantar el ánimo diciendo que 3 años pasarían volando, pero nadie le creyó esa mentira. Cuando llegó el turno de despedirse de Fate, la tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Aisha le entregó una carta de recomendación que Roxy había dejado para que encontrara trabajo en otra mansión, pero Fate la rechazó y dijo que cambiaría de rumbo. Ahora sería un guerrero. Esa noche comenzó a planear su viaje hacia Galia. Sabía que no podía dejar que Roxy enfrentara sola ese infierno. Desde las sombras, una chica observaba todo con una sonrisa, como si el plan avanzara justo como quería. Mientras tanto, Roxy motivaba a sus tropas para enfrentar al dragón divino, que había despertado para hacerle la vida imposible a todos. Se alegró de tener consigo a Miria y Mugan. Este último se unió por venganza. Quería cobrarse la muerte del padre de Roxy. Ella le preguntó si su familia lo apoyaba. Mugan respondió que su hija Rain solo quería souvenirs de galeones. Rain, mientras tanto, trabajaba en un laboratorio rodeada de cadáveres de goblins recolectados por Fate. Descubrió que las heridas provenían de flechas mágicas disparadas por una de las armas legendarias del pecado capital. Aseguró que ese tipo de armas podían alterar el flujo mágico y desbloquear habilidades más allá de lo imaginable. Fate llegó a Tetra, una ciudad mercantil que conocía bien. El transporte hacia Galia salía al día siguiente, así que pasó el rato recabando información en la taberna local. Vio como unos matones se burlaban de un tipo y no tardó en dejarlos fuera de combate. Para su sorpresa, el tipo al que ayudó era Seth, un viejo conocido. En un flashback, Fate recordó que había sido el saco de boxeo del pueblo por culpa de su maldita habilidad, pero su padre lo había protegido mientras vivía. Cuando murió, el jefe del pueblo los echó como si fueran basura. Ahora, en el presente, Seth rogaba ayuda porque monstruos estaban destrozando la aldea. Fate aceptó, más por hambre que por compasión. Al llegar, el jefe del pueblo apenas lo vio, lo quiso usar de carnada. En casa de Seth, él le contó cómo su esposa vivía escondida de los monstruos y cómo ser padre lo había hecho entender que su viejo era un completo imbécil. Le explicó que las criaturas que atacaban podían volar, algo totalmente nuevo para los lugareños. El estómago de Fate rugía otra vez, así que Seth le trajo dulces. Uno de ellos estaba envenenado.
cayó inconsciente. La hija de Seth reveló que había sido su abuelo quien le había dado ese dulce, y Grid entendió todo. El viejo realmente planeaba usar a Fate como ofrenda. Seth lo reanimó justo cuando las gárgolas llegaban a arrasar la aldea. Fate despertó en medio del caos, con todo en llamas. Las gárgolas usaban bolas de fuego y volaban como demonios. Grid se transformó y Fate los interceptó. Cuando intentaron un ataque combinado, lanzó su arma y los partió como leña. Absorbió la habilidad de fuego, el líder de la manada apareció con resistencia al fuego y el mismo poder. Cuando cargó, Fate lo cortó en dos como si fuera papel. La aldea quedó hecha polvo, el suelo estaba tan contaminado que ya no volvería a crecer nada. Seth se preguntó por qué Fate no usaba su habilidad de identificación para ganarse la vida. Fate respondió que no tenía ese lujo. Seth le pidió que lo golpeara por haber permitido el intento de envenenamiento. Fate, sin querer, lo mandó al piso con un golpe que reveló su fuerza descomunal. Se despidió pidiéndole que cuidara de su hija. En el camino, Fate viajaba como guardaespaldas en un carruaje cuando fueron detenidos por bandidos, pero antes de que pudieran hablar, una chica se adelantó. Era Mine. Ella le recordó que le debía por la vez del cobalto. Subió al carruaje y todo se fue a la mierda. Sus armas estaban mal equilibradas, le pidió a Sloth que volviera a su peso normal, y ahí Fate entendió que podía alterar el peso de sus armas. Mine se presentó como portadora de otra habilidad de pecado capital. Su estómago rugía y le devoró toda la comida. Llegaron a Lanchester, donde una niña gritaba frente a una puerta custodiada por fantasmas. Rudolph apareció, los derrotó y se presentó como el Lord de la ciudad. Fate se enteró de que la expedición de Roxy llegaría pronto, y justo cuando iba a cobrar su pago como guardaespaldas, Mine se adelantó y se quedó con todo el dinero. Mine se desplomó como saco de papas apenas puso un pie en la ciudad, así que Fate terminó cargándola mientras recorría las calles. A medida que caminaba, notó que todos los habitantes tenían marcas raras en el cuello, como si los hubieran sellado. Grid sugirió que podían ser marcas de clase social, pero lo más jodido era que Rudolph los marcaba como ganado. No era por devoción, era por miedo. Quien se atrevía a desobedecerlo terminaba muerto o convertido en alimento para monstruos. Ya en el hotel, Grid soltó que conocía personalmente a Mine. Explicó que Sloth era otra arma del pecado capital, como él. Todas estas armas se crearon en desafío al sistema divino de Laplace, y la glotonía tenía el potencial de romper las reglas de la nivelación, consumiendo almas para volverse más fuerte. Fate se quejaba de que su hambre nunca se saciaba, y Grid le advirtió que si dejaba que lo dominara, perdería el control. Para manejarlo debía mantenerse en un estado constante de semi-inanición. En medio de eso, apareció un monstruo. Fate ni dudó, preparó su arco, le metió fuego a la flecha y lo evaporó en un instante. Mientras tanto, Mine despertó y se enteró del Sand Golem, una criatura que tenía atemorizada a toda la ciudad. La recompensa era de 100 monedas de oro y Fate decidió que era su próximo platillo. Se topó con el bicho justo cuando estaba destrozando a un grupo de guerreros. Disparó su flecha y cargó directo al combate. El golem activó su habilidad de tormenta de arena y todo se volvió un caos desértico. Fate cambió su arma a modo guadaña, barrió la tormenta y despedazó el cuerpo del monstruo, pero su núcleo intentó escabullirse, así que lo remató con una flecha guiada. Al día siguiente cobró su recompensa. Todo iba bien hasta que Rudolph apareció exigiendo que le jurara lealtad. Fate ni se inmutó y Mine intervino diciendo que él ya le pertenecía. Rudolph no lo tomó bien y fue lanzado por los aires por Mine, sellando su destino como enemigo público número 1. Fate entendió que tenían que salir de la ciudad de inmediato. De regreso al carruaje, Fate notó que Mine comía como si se preparara para una guerra nuclear, y cuando la molestó por su falta de atributos físicos, casi lo hace volar con Sloth. Llegaron a una aldea donde Fate conoció a Aaron, un caballero sagrado que lo retó a un duelo apenas pisó tierra. Aaron usó la habilidad identificar, igual que Fate, y le dio una paliza, pero en lugar de echarlo, decidió entrenarlo. Durante los entrenamientos, Fate apenas podía tocarlo hasta que su hambre volvió y aumentó su velocidad. Más tarde vio un retrato en casa de Aaron que le hizo sospechar algo. El hijo de Aaron se parecía demasiado a él. Al día siguiente, Aaron le dio una ramita como arma y lo atacó con una espada real. Fate, con reflejos agudizados, desvió el golpe. Aaron quedó impresionado y le permitió quedarse un día más. Esa noche, Mine comía como si no existiera el mañana, pero confesó que no podía saborear nada. Era su castigo por poseer la habilidad Wrath. Aaron reveló que el castillo que se veía a lo lejos le pertenecía, pero una invasión de monstruos lo había hecho perderlo todo. Su hijo Luke intentó proteger a la familia, pero terminaron encerrados en el castillo bajo control de una sanguijuela. Fate aceptó la misión de rescate y partieron. Al llegar, usó una flecha combinada con tormenta de arena para petrificar a un esqueleto. Entraron al castillo y Aaron encontró a su familia viva, o eso parecía, pero Grid le abrió los ojos. Era una ilusión. Luke atacó a su padre, lleno de resentimiento. Grid advirtió a Fate que si destruía la ilusión, las almas serían consumidas por glotonía. Aaron decidió enfrentarlos él mismo. Fate fue por la sanguijuela. El enemigo tenía estadísticas absurdas. Fate rompió sus brazos, pero la criatura invocó zombies que rogaban ayuda. No podía matarlos, así que Aaron intervino, reviviendo los recuerdos de su familia. Se culpaba por haberlos dejado atrás, pero ya era tarde. Juntos él y Fate usaron la Gran Cruz, un ataque combinado que borró a la sanguijuela del mapa y liberó todas las almas atrapadas. Aaron pudo despedirse de su familia, les prometió seguir sirviendo
engañando a los demás y les dio su espada como recuerdo. Las almas desaparecieron y Fate destruyó el núcleo restante del enemigo. Esa noche Aaron rompió su límite de nivel. Greed explicó que era por haber abierto su corazón a alguien que portaba un pecado capital. De vuelta en la aldea, Aaron le pagó a Mayne por sus servicios. Ella le dijo que lo había conocido 50 años atrás y que no había cambiado nada. Reveló que era un espíritu que no podía morir. Aaron notó que los ojos de Fate habían vuelto a la normalidad, pero le advirtió que debía seguir matando monstruos para no perder el control. Antes de despedirse, le pidió que regresara algún día. Mientras tanto, la familia Fleric había conseguido la piedra filosofal y comenzaban a acercarse peligrosamente a la inmortalidad. Rafael recibía reportes sobre alguien llamado Cadáver, un guerrero, no un monstruo. Juró vengarse por la muerte de su hermano. Fate y Mine seguían viajando juntos. Esta vez ella compartió su comida y usó su regazo como almohada. Cuando Fate intentó sacarle más información, Greed, como siempre, decidió callarse. Tendría que descubrirlo por su cuenta. La expedición de Roxy llegó al castillo de Aaron y se toparon con una escena que no esperaban. Alguien ya se había encargado de la maldita sanguijuela. Aaron los recibió tranquilo, y cuando Mugan se inclinó como si estuviera frente a un rey, Roxy se preparaba para presentarse, hasta que Aaron soltó que conoció personalmente a sus padres, y que incluso había sido él quien le puso su nombre. El ambiente se volvió más incómodo que una cena familiar después de una pelea. Cuando preguntaron cómo había eliminado a la sanguijuela, Aaron admitió que no lo hizo solo, pero cuando Roxy quiso saber quién lo había ayudado, Aaron se tragó la verdad. Fate le había pedido mantener su identidad en secreto, así que se hizo el boludo. Al notar que iban rumbo a Galia, Aaron se ofreció a entrenar a Roxy. Mientras tanto, Fate y Mine llegaron a unas ruinas abandonadas. Para Fate era un sitio espeluznante, pero para ella era su tierra natal. Se toparon con un capullo gigante, algo salido de una pesadilla. Greed lo identificó como una quimera, un experimento de Galia que mezclaba criaturas a lo loco. Fate revisó sus estadísticas y casi se desmaya. Los números eran una locura, pero Mine aseguró que aún estaba en fase inmadura, así que era el momento perfecto para acabar con ella. Dijo que no podía morir mientras su alma siguiera intacta y le pidió a Fate que la devorara con su habilidad. Lanzó un ataque que abrió el capullo y reveló a la quimera, con una chica en su núcleo. Fate dudó, no quería tragarse el alma de alguien con forma humana, pero Mine le dijo que esa cosa solo era un monstruo disfrazado. La quimera lanzó un ataque de lava, pero Mine lo bloqueó. Luego cortó un brazo de la bestia y Fate disparó sus flechas de petrificación que no sirvieron para nada. La cosa regeneró todo como si nada. Mine seguía golpeando, cada vez más fuerte, y Greed explicó que Sloth se volvía más pesada y poderosa cuanto más se usaba, pero también más difícil de manejar. Aún así, no era suficiente. La criatura empezó a evolucionar. Mine intentó frenar a Fate, pero él activó su modo de semi-inanición. Se hartó de ser el que siempre necesitaba ser salvado. Sacrificó el 10% de sus estadísticas y lanzó un disparo mejorado. Mine golpeó con todo, pero la quimera se protegió con una barrera. Fate activó su guadaña negra y apuntó al flujo de maná, el punto débil. Rompió la defensa y la chica dentro gritó de dolor. La quimera intentó escapar volando. Mine lanzó a Fate por los aires usando su hacha. Greed le ofreció una segunda etapa de su ataque definitivo a cambio del 20% de su poder, y Fate aceptó sin dudar, pero la barrera de la quimera lo atrapó. Justo antes de ser incinerado, apuñaló el núcleo, activó su telepatía y vio los recuerdos de la chica. Había conocido a Mine en el pasado. Cuando Glotonía absorbió su alma, no sintió poder, solo soledad. Greed explicó que era del mismo tipo que ellos. Más tarde, Fate y Mine visitaron su tumba. Ella contó que una vez convertidos en quimeras, no había retorno. Fate le pidió que lo matara si algún día perdía el control. Ella lo abrazó y aceptó. Después Fate se preparó para viajar a Babilonia. Mine decidió quedarse y reconstruir su aldea, advirtiendo que quizá no sobreviviera para volver a verlo. Fate había desbloqueado una nueva forma de Greed, un escudo mágico, pero Mine lo regañó por reiniciar sus estadísticas en una zona tan jodida. A regañadientes, lo ayudó a cazar monstruos antes de despedirse. Ya solo, Fate llegó a Babilonia, una ciudad fortaleza entre el reino y Gaia. Al buscar la puerta, Greed le dijo que iba mal, revelando que ya había estado ahí con su antiguo portador, otro con un pecado mortal que no vivió mucho. Al entrar, Fate se sorprendió por lo caro que era todo. De pronto, un anuncio lo interrumpió. Roxy acababa de llegar como nueva gobernante, y la gente la recibía como si fuera una estrella. Fate sintió que alguien lo observaba. Algo no cuadraba. Babilonia era un imán para criminales, donde podían limpiar su historial si demostraban ser útiles. Era el lugar ideal para alguien como él. Mientras Roxy se reunía con el líder local, Alistair, este le confesó que estuvo presente cuando su padre murió y se culpaba por no protegerlo. Ella lo consoló y prometió apoyarlo. Fate encontró una vaina en exhibición y el artesano Jade le ofreció hacerle una a medida por 500 monedas. Como estaba más pobre que nunca, tuvo que rechazar. Mientras cazaba, un grupo de guerreros lo llamó, pero al verlo, se burlaron y se fueron. Más tarde, vio como unos orcos planeaban emboscarlos. Fate intervino, activó el modo escudo de Greed y bloqueó las flechas como si fueran moscas. Luego se lanzó al ataque y los destruyó a todos. Sorprendido, notó que Glotonía no reaccionaba como antes. Pensó que el entrenamiento con Aaron lo había ayudado a controlar su hambre. Al vender su botín, los mismos guerreros lo acusaron de ladrón.
ladrón. Fate les partió la cara y recibió 100 monedas. En ese momento, Roxy apareció, preguntando si él causó el destrozo. Fate dijo que fue en defensa propia. Ella se disculpó por el desorden en su ciudad y metió a los otros en prisión. Cuando Roxy le preguntó por su nombre, él se presentó como Corpse. Ella le dijo que parecía un vagabundo. Fate se sintió aliviado de que no lo reconociera. Luego Jade lo buscó para ofrecerle una propuesta: usar una armadura a cambio de promoción. Fate aceptó, aunque tuvo que regatear. Con su nueva armadura, paseaba por la ciudad cuando vio una multitud reunida en una taberna. Entre todos, una chica se le acercó, le dijo que lo había estado esperando, que conocía su verdadera identidad y se presentó como la heredera del pecado de la lujuria. Fate pasó un rato con Eris y no tardó en notar que su presencia le provocaba sensaciones raras. No era casualidad, ella le explicó que era efecto colateral de su habilidad, la lujuria. Con solo mirarla, cualquiera empezaba a desearla. También le soltó que había estado vigilándolo desde su victoria contra la quimera, pero traía malas noticias. Quedaban muchas más escondidas en Galia y, según ella, los caballeros sagrados no estaban preparados para enfrentarlas. Después soltó la bomba, trabajaba como protectora del reino y tenía su propio plan para un mundo mejor, pero en su visión, Roxy tenía que morir en Galia para que se generara una acumulación de agresión, una energía que crece con el odio residual de las muertes, que pudiera transformarse en un humano de gran poder al servicio del reino. A Fate le hervía la sangre. Eris, sin inmutarse, dijo que el plan ya estaba en marcha. Roxy y su escuadrón luchaban contra orcos, aparentemente con ventaja, pero Alistair los observaba con una mirada torcida. Luego reportó que perdieron contacto con un equipo en el Gran Cañón de Galia. Roxy no lo pensó dos veces y ordenó una misión de rescate. Mientras tanto, Jade le explicó a Fate que necesitaba Dust Stone para fabricar su vaina, pero no tenía reservas. Grid propuso ir a buscarla a Galia, así que marcaron el mapa y arrancaron. Por el camino, Fate eliminó orcos como si fueran pinos de boliche, abriéndose paso sin problemas. Roxy también iba hacia el cañón, pero las brújulas no servían en Galia, así que decidió usar la concentración de orcos como referencia. Cuanto más aparecían, más cerca estaban. Esa noche Fate tuvo una pesadilla. La chica quimera intentaba decirle algo, pero una interferencia sobrenatural se lo impedía. Luego sus enemigos caídos lo arrastraban hacia un abismo oscuro. Despertó sobresaltado y sintió la presencia de salamandras. Usó sus flechas de petrificación, pero notó que no reaccionaban como siempre. Grid sospechó que estaban siendo controladas. Las salamandras atacaron el campamento de Roxy. Miria intentó defenderse, pero voló por los aires. Una de las bestias se lanzó directo a Roxy y justo en ese momento Fate apareció y las aniquiló. Roxy le agradeció y él señaló unas marcas extrañas en las cabezas de las salamandras. No era normal ver 4 bestias de ese tipo actuando juntas. Avanzaron hasta el cañón y se separaron. Fate encontró varias criaturas convertidas en piedra. Vio a Eris, pero desapareció antes de que pudiera alcanzarla. También descubrió una quimera inactiva sin núcleo. Había huecos en la pared, 2 quimeras más estaban sueltas. De pronto escuchó una explosión en dirección a Roxy. Corrió hasta su grupo, 2 quimeras los atacaban. Mugan cayó herido. Fate apareció justo a tiempo, apuntó a sus núcleos y ayudó a Roxy a enfrentarlas. Usaron fuego, pero Fate era inmune. Una de las quimeras voló y provocó un derrumbe. Fate y Roxy cayeron juntos y él la protegió con su cuerpo. Al despertar estaba sin máscara, logró ponérsela antes de que ella lo viera. Conversaron, Fate le dijo que alguien de Galleon le enseñó sobre quimeras y ella dedujo que fue Mine. Reconoció sus habilidades y su estilo, pero cuando su ojo se volvió rojo por el hambre, Fate huyó para evitar que Roxy lo viera así. Encontró a la última quimera y la destruyó. Notó las mismas marcas que en las salamandras. Grid dedujo que Eris estaba detrás. Roxy apareció justo cuando encontraron la Dust Stone, la verdadera razón por la que Fate estaba ahí. Al volver, Roxy lo desafió a un duelo. Muria lo acusaba de causar líos en la ciudad. Él se defendió, pero Roxy le propuso unirse a su ejército para mantenerlo vigilado. Al negarse, comenzó el combate. Fate peleó en serio solo cuando su máscara estuvo a punto de romperse. Activó el poder de su vaina, hecha de Dust Stone, mejorando sus habilidades de espada sagrada. Logró dominarla, pero al ver un amuleto colgando de su cuello, se congeló. Ella aprovechó para desarmarlo y ganar el duelo, reconoció su estilo y preguntó si lo había aprendido de Aaron. Fate le pidió que se concentrara en su misión. Luego, hablando con Mugan, descubrió que las quimeras usaban monstruos como núcleo. Su hija Rain era experta en tecnología de Galleon. Fate quería respuestas. Mientras tanto, Rain investigaba la piedra filosofal. Descubrió que otorgaba un poder increíble, pero también consumía a quien la usaba. Fate recordaba su charla con Mine sobre el dominio de E. Sin alcanzarlo, jamás vencería al dragón divino. De pronto, una alarma sonó, Alistair anunció un ataque, Roxy lideró a sus tropas y Fate la observaba desde lejos, pero cuando sintió un monstruo moverse bajo tierra, supo que debía intervenir. Usó su arco para forzar al monstruo a salir a la superficie. Identificó sus estadísticas. Roxy no tenía oportunidad, el monstruo lanzó Acid Rain. Fate resistió con su escudo y atacó con una flecha poderosa. El enemigo intentó escapar dividiéndose, mientras sus clones atacaban, Fate usó Grand Cross para borrarlos. Intuyó que algo controlaba al monstruo. Se lanzó bajo tierra para buscar el núcleo y preparar su ataque final, pero justo antes de ejecutarlo, alguien más comenzó a dispararle al monstruo desde otro punto. Fate disparó su flecha
y una explosión envolvió al monstruo, pero una voz le susurró que el alma ya había sido consumida y aún así la cosa seguía viva. Confundido por esa contradicción, Fate miró a su alrededor y vio a un hombre enmascarado observándolo desde lejos. Grid reconoció de inmediato el arma que portaba. Envy, otro maldito pecado capital. El monstruo lo rodeó mientras Grid explicaba que había sido alcanzado por una bala mágica que activaba un poder oculto, capaz de crear copias de su alma como si tuviera un sistema de respaldo sobrenatural. Intentó fundirlo con ácido, pero Fate terminó devorándolo con su habilidad de glotonía, neutralizando el veneno corrosivo sin pestañear. Luego disparó contra el hombre enmascarado, pero una barrera lo protegió como si tuviera un escudo absoluto. Grid le avisó que sus estadísticas habían alcanzado el tope y que si quería ir más allá, tenía que cruzar al dominio de E, pero el otro ya estaba en ese nivel, así que estaba en clara desventaja. Aún así, Fate cargó, el tipo bloqueó su ataque y lo arrojó como si fuera una bolsa de basura. Envy disparó de nuevo, Fate usó su escudo, pero la fuerza del impacto lo dejó escupiendo sangre. Sabía que estaba jodido, entonces hizo un trato desesperado con su habilidad. Aceptó romper su límite a cualquier precio. Logró entrar al dominio de E y contraatacó, obligando al enemigo a retroceder. Ignoró a los monstruos que se cruzaron y siguió persiguiéndolo, esquivando ataques hasta aparecer detrás de él y romperle la máscara. La sorpresa fue total. Era Alistair. El tipo no mostró remordimiento y tocó una flauta. El rugido del Divine Dragon retumbó y la criatura apareció de la nada, directo hacia Roxy. Fate corrió como un rayo mientras Alistair intentaba detenerlo. El ejército de Roxy peleaba por sus vidas, pero el dragón les cambió los planes. Disparó un rayo brutal y Fate se lanzó para cubrir a Roxy con su escudo. El golpe partió su máscara en dos, dejando su rostro al descubierto. Ella lo miró en shock total, como si hubiera visto a un muerto. Fate se disculpó y le pidió que se fuera. Él se encargaría del dragón, usó su habilidad Grand Cross para atraparlo, pero mantener la prisión de luz drenaba su energía. Alistair apareció y retomaron el combate. Fate estaba agotado y Alistair lo notó. Le cortó un brazo, listo para el golpe final, pero Fate lo había engañado con magia de ilusión y lo apuñaló desde atrás. Glotonía se activó y todo se volvió blanco. Apareció Luna, la chica de los recuerdos de Mine. Ella le agradeció y le advirtió que consumir al Divine Dragon lo haría perderse por completo. El suelo colapsó, pero Grid lo salvó antes de caer. Por primera vez, Fate lo vio con forma humana. Aún así, decidió seguir adelante y derrotar al dragón. Grid dudaba qué planeaba hacer con un solo brazo, pero Fate lo lanzó y cargó con el puño. Golpeó y cortó al dragón. La bestia disparó un rayo como último intento, pero Fate usó sobrecarga, lo partió a la mitad y devoró su alma. El dolor era insoportable, estaba al borde de perder el control. Para evitarlo, sacrificó todas sus estadísticas y desbloqueó la forma final de Grid. Mine apareció y vio que Glotonía lo estaba consumiendo. Fate le pidió que terminara con él y ella aceptó, levantando su arma. Pero Roxy llegó justo a tiempo, llorando lo abrazó. No le importaba lo que era, le pidió que no muriera. Sus palabras calmaron a Glotonía. Fate, agotado, se desplomó sobre ella. Despertó una semana después en la ciudad. Eris y Mine lo visitaron. Eris le devolvió a Grid y le explicó que Alistair había sido manipulado por Envy. Cuando preguntó qué hicieron con esa arma, Mine le dijo que simplemente la tiró por ahí. Eris le advirtió que necesitarían su ayuda pronto, ya que su plan con Roxy había fracasado. Fate aceptó, pero solo si dejaban a Roxy en paz. Antes de que ella llegara, Eris lo convenció de irse, porque solo oír su nombre alteraba su glotonía. Roxy llegó demasiado tarde, solo encontró una nota. Fate le explicaba todo, le pedía perdón y prometía volver cuando pudiera controlarse. Roxy pensó en cómo él siempre la había hecho sentir fuerte, recordó su primer encuentro cuando él era solo un chico asustado que pensaba que todos los caballeros eran unos matones. Compartió su comida con él y por primera vez se sintió orgullosa de sí misma como caballero. Prometió volverse más fuerte para protegerlo la próxima vez. En otro lugar, Fate usaba la nueva forma de bastón de Grid y había recuperado su brazo. Eris y Mine partieron por separado y él, acompañado por Grid, emprendió un nuevo viaje. Tenía que encontrar la forma de controlar su glotonía antes de que lo destruyera.